Hola, 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 hola. Muy buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo Gabris y estamos en un capitulazo especial el día de hoy. Muy buenas tardes a todos. Como les indicaba, hoy día tenemos un capitulazo y nos encontramos nuevamente y otra semana más en Conversemos la 11. Hoy día tenemos un capitulazo especial donde vamos a romper todas las reglas. Ya de partida acá estamos comenzando un día martes, y algo que no lo hacíamos regularmente, pero nos encontramos un día martes para hablar un tema que en lo personal, voy a hablar muy sinceramente, en lo personal, a mí me mueve mucho. ¿Por qué dirán todos? ¿Qué pasa con este tema? Es un tema muy humano. Hemos hablado de diferentes tipos de conversaciones, hemos hablado de lo paranormal, conversado un poquito de la tecnología, también hemos conversado de tribus o culturas actuales. Entonces yo dije, oye, nos falta un poquito del tema humano actual que hemos dejado un poquito de lado porque comenzamos con ese ritmo, el programa o los programas, y nos habíamos desviado un poco a darle un poco a lo actual. Pero eso va a cambiar el día de hoy y obviamente no me encuentro solo. Antes de comenzar ya de lleno con nuestro programazo que se viene el día de hoy, agradecer a cada una de las personas que nos va acompañando semana tras semana. Yo sé que muchas personas me van a odiar porque estamos haciendo un programa fuera de todo el orden que nosotros hacemos. Ya recuerden que tenemos un programa el día jueves donde vamos a hablar a partir de las 21 horas y hoy día rompimos todos los esquemas, estamos un día martes a partir de las 6 de la tarde, así que las personas que no se van a poder conectar el día de hoy porque están laborando, porque tuvieron que salir, algún trámite, etcétera, etcétera, lo van a poder ver resubido porque ya tenemos todos, pero todos los capítulos ya en nuestra red social de Facebook y obviamente también a través de YouTube porque se encuentra ya listo todos los episodios, así que para que lo puedan ir mirando, van a estar ahí y este obviamente también va a estar con mucho cariño para las personas que quieran verlo o no pudieron verlo el día de hoy y lo quieran ver resubido. Oye, el día de hoy vamos a tener un programazo y el tema de conversación que vamos a tener hoy es sobre soltar. Así que para darle de lleno, como todas las semanas y como cada capítulo a este tema, comenzamos con la frase que es: nadie puede decirte cuánto te tiene que dejar de doler. Deja que duela tanto como la importancia que tuvo para ti. Es un proceso, tómate tu tiempo para volver a sonreír. Esto lo dijo Alejandro Ordóñez, es un escritor, y esto aparece en su libro Nadie sale ileso del amor. Y para darle a esta conversación, obviamente no me encuentro solo, me encuentro con la espectacular, la hermosa y que nos ha acompañado por muchos y muchos capítulos porque obviamente es una de las grandes, así que quiero invitar para que pueda acompañarme y obviamente ser parte de este gran capítulo a la mejor, Eileen Pinto. ¿Cómo estás, Eileen? Ay, Gonzalo, gracias, emocionada con esa presentación tan hermosa. Qué Pero lindo. por supuesto, ¿qué más puedo yo decir? Es una de las personas que comenzó, obviamente, esta gran travesía que hemos llevado semana tras semana. Casi se me cae el micrófono. Y obviamente, en este tema de conversación que a mí de verdad me mueve la fibra y obviamente no podía hacerlo solo, necesito que estés tú, que yo sé que obviamente tienes todo el conocimiento para que nos puedas guiar en este tema de Mami, conversación. mami. Bueno, ahí tenemos unos pequeños problemas técnicos, Perdón, pero disculpen. acá ya estamos, ya Acá. estamos. Sorry, listo. No, no te preocupes. Para que sepa la gente que estamos en vivo, así que ahí estamos en este capítulo. Cuéntanos un poquito, cuando llegó el tema de conversación soltar, ¿qué fue lo que se te pasó en la cabeza o qué se te ocurrió decir o para poder unirte ya a esta conversación? Bueno, soltar, wow, es que es una palabra corta, pero encierra tantas cosas, implica tantas cosas. De hecho, cuando lo publiqué en mis estados, coloqué como temas relacionados, porque el soltar tiene que ver con cierre de ciclos, con duelo, tiene que ver con aceptar, con aceptación, o sea, son dos verbos que van de la mano. Uh -huh. Soltar tiene mucho que ver eh, con cosas que se escaparon ya de las manos, con cosas que ya no están vigentes. La fecha de vencimiento ya
O sea, están expiradas estas situaciones, ¿no? Y muchas veces por los apegos y por la costumbre y bueno, por diversas situaciones las queremos retener y tratando de retenerlas nos hacen daño. Por supuesto. Entonces, son muchas cosas, de hecho venimos de, y es inevitable decirlo, porque todavía estamos en un proceso donde estamos superando todo el tema pandemia, y venimos de un 2020 donde necesariamente toda la humanidad tuvo que soltar cosas. ¿Ok? Tuvimos Sí, que soltar sí. nuestras costumbres, nuestros Uf, hábitos. Tuvimos que soltar, de hecho, en muchos casos, pues, empleos, parejas, viviendas, o sea, personas que quedaron varadas en otros países. O sea, realmente fueron situaciones bastante extremas. Obviamente, el despedirse de seres queridos que lamentablemente ya no nos acompañan por la misma situación. pandemia. En el plano de lo físico me refiero. Entonces, Exacto. bueno, indudablemente que es un tema que está al tope, está muy en la palestra, por decir así, está. Calentito. Sí, totalmente. Y yo creo que todo este año se nos va todavía en eso. De hecho, aquí en Santiago y aquí en Chile acabamos de retroceder a fase 2. Se rumora que, bueno, no se sabe qué pueda pasar, pero la cosa es que todavía vamos en proceso y todavía como que no tenemos estabilidad. Y bueno, por Sí, allí veo un tenemos un comentario, rebrote. ¿no? Sí, lamentablemente. Exacto. Cuando nosotros hablamos de soltar y comenzó un poquito este tema de conversación, al buscar información como cada semana tratando de hacer la tarea, eh, todo lo que correspondía a soltar venía con la palabra pérdida y duelo, ¿ya? Antes de adentrarnos a eso, como tú habías dicho, Andrés Deramón nos deja el comentario de hola, tiene que ver con el quererse a uno mismo. Por supuesto, tiene mucho Sí. que ver y vamos a tratar de juntar esa información a todo lo que corresponde a soltar. Como yo te había dicho, tenía que ver o estaba muy relacionado a pérdida y duelo. Entonces, primero, para poder avanzar y llegar y generar una base a esta conversación, ¿qué es una pérdida? Pérdida es el concepto que se emplea para nombrar a la falta o ausencia de algo que se tenía. Cuando una persona dispone de una cosa y luego la pierde, podría decirse que sufrió una pérdida. Recuerden que también existen las pérdidas materiales, pero en este caso vamos a hablar de pérdidas emocionales para poder darle al tema, obviamente, de soltar. Entonces, cuando hablamos, obviamente, de pérdida emocional, siempre la asociamos al duelo, ¿ya? En este caso puede ser a la muerte de un ser querido, pero también, obviamente, tiene que ver esto todo relacionado a dolor, la tristeza, el resto, en este caso, de emociones que, obviamente, juegan o se conjugan para poder llegar hasta a este término de dolor o pérdida directamente, ¿ya? Entonces, ya teniendo Correcto. en cuenta esta base que hemos impuesto a esta conversación, cuéntame un poco, ¿cómo es, ¿cómo es esto relacionado entre soltar y una pérdida? ¿Cómo nosotros tratamos de hacer la unión para poder, obviamente, avanzar y decirle a las personas que cuál es el rumbo que tienen que tomar ya partiendo por una pérdida? Bueno, fíjate, hablar de pérdida es algo bastante complicado. Uh -huh. Obviamente, si teníamos algo, es porque con ese algo, con sus altas y sus bajas, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, nos sentíamos bien. O sea, o había un espacio de nosotros que se sentía bien, ¿ok? Uh -huh. El ser humano es de costumbres, el ser humano inconscientemente siempre va a buscar el hábito, siempre va a buscar el establecer rutinas, siempre va a buscar, o sea, se apega a las cosas y a las personas sin querer queriendo, pero es que eso es algo que está como en nuestra naturaleza, porque nuestro cerebro, por una razón biológica, no le gusta el esfuerzo, ¿ok? Y la costumbre, las rutinas ayudan a que la persona sienta como que, bueno, todo está bajo control, no tengo nada que esperar, no tengo mucho para que, o sea, preocuparme porque ya yo tengo como el escenario, ya lo conozco y yo no tengo que ¿Ya? estar en alerta ni produciendo nueva información ni investigando nada nuevo porque ya yo sé lo que está pasando y lo que pasa. Entonces, por esa razón, siempre tenemos la tendencia a los apegos y tenemos la tendencia a esa pues estabilidad y esa costumbre. ¿Qué es lo que ocurre? Que, bueno, la vida tiene movimientos.
la vida Sí. transcurre y en ese transcurrir de la vida, personas que estaban ya no están, personas que pensábamos que iban a estar, resulta que están mucho menos de lo que esperábamos. Las personas se transforman, nosotros nos transformamos y muchas veces decidimos salir de la vida o del compromiso o de la unión o etcétera, de diversas personas, organizaciones, porque aquí estamos hablando de todo, aquí estamos hablando de, a lo mejor yo entré en una empresa con la expectativa de hacer carrera, con la expectativa de quedarme y resulta que no, al cabo de 1 o 2 años me di cuenta de que, bueno, mi ciclo había terminado allí, que las cosas de pronto no eran como yo esperaba y decido irme, ¿ok? O inicio un emprendimiento y de pronto no es lo que yo esperaba y decido soltar eso. Entonces, en fin, ¿qué ocurre? Cuando ese algo, cuando ese elemento en nuestra vida, llámese como se llame, ya no está, bien sea porque fue una pérdida gradual o bien sea porque fue una pérdida repentina, evidentemente lo primero que nos deja es un gran vacío, porque ese algo o ese alguien llenaba un espacio. Entiendo. Nosotros teníamos una rutina alrededor de ese algo o de esa persona o de esa institución, ¿ok? Y cuando eso deja de estar, evidentemente nos queda el vacío de todo eso que ya no está, ¿ok? Y lidiar con los vacíos es algo que normalmente es muy incómodo. Pero esto comienza a Entonces, través de fases, ¿cierto? mira, es que es tal cual como te lo estoy describiendo. O no sé exactamente cuando me dices fases, a qué parte de lo que estamos conversando tienes tú la inquietud y me lo comentas. Lo que pasa es que al buscar en este caso información sobre pérdida, muchas personas indican que obviamente para comenzar a soltar, que ya sería como nuestra meta de conversación, ¿ya? La ¿Correcto? idea es eso. La meta de nosotros dentro de esta conversación va a ser llegar a soltar. Pero para Correcto. llegar, apuntando una base, cuando busqué información sobre pérdidas, siempre le daban categorías por fase. Por ejemplo, la primera fase hablaba de negación, la segunda fase hablaba de ira, etcétera, etcétera, que obviamente trataremos de ir avanzando en cada una de ellas, Correcto. pero más o menos en eso. Mira, es que cada persona va a reaccionar diferente, porque lo que tú me estás comentando es exactamente la reacción al vacío. Exacto. Cuando tengo ese vacío, pues evidentemente primero es una negación, es como que esto no puede estar pasando, no puede ser, esto no puede haber ocurrido, o sea, ¿en qué momento cambió el panorama? Porque es muy duro los vacíos. O sea, de hecho, cuando digo vacío, las personas se pueden imaginar de pronto cómo se siente una casa que estaba acostumbrada de pronto a una risa, a unos sonidos en particular y ya no están. O sea, eso es algo que pega mucho, ¿ok? Entonces, obviamente, hay un conflicto, o sea, comienza una serie de cosas y claro, en la negación y luego en la rabia por cómo pasaron las cosas, cómo ocurrieron las cosas, luego inclusive la culpa. Yo pude haber hecho más, pude haber, me pude haber esforzado más o por qué tomé tal decisión. O sea, empieza un conflicto interno muy fuerte, pero todo esto va alrededor de que evidentemente, o sea, el nuevo estado de las cosas no nos gusta. ¿Sabes? No, en Por el supuesto. fondo hay una parte de nosotros que no le gusta, que se siente incómodo, que se siente extraño y comienza ese proceso. En principio, o sea, y si vamos directo al tema de cómo soltar, es primero saber y entender, habiendo pasado por esas fases de pérdida, esa negación, esa rabia, ese dolor, porque también llega un momento del dolor, de la tristeza, ¿ok? Donde eso como que se asienta, ¿ok? Es necesario primero saber y estar conscientes en la mente, porque todo el proceso comienza primero en la mente y luego poco a poco se va procesando hasta el alma, que ya esa situación venció. Lo que puede evitar que en un momento dado nosotros soltemos algo es conservar la esperanza de que hay un continuará. Ah, comprendo. Sobre todo, o sea, puede pasar, por ejemplo, con tema parejas o puede pasar con tema empleos, con tema trabajo, o sea, no me van a volver a llamar, o sea, sabes, cuando nos quedamos atascados allí, lamentablemente el proceso no se completa porque no hay la aceptación de la situación. En principio, para poder soltar, necesitamos aceptar lo que está O sea, ocurriendo con todas sus características y sin pelearnos con ninguna de ellas, con el dolor que implique, con la rabia, con la tristeza que implique, pero aceptarlo. Ese es el primer paso para poder soltar. o Y sea, por lo que saber, tú
por lo que tú me vas comentando, para tratar de hacer una síntesis, obviamente, de toda esta Correcto. información, Sí, perfecto. el proceso en el que caemos directamente es un duelo. Sí, 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 por supuesto. Hay un duelo. Mira, justo nosotros, o por lo menos yo estuve haciendo una búsqueda de lo que corresponde a pérdida, y hablaba de los duelos, y mucho de lo que tú me conversas, obviamente, nos va enseñando acá más o menos los pasos y los caminos que uno va dando. Y cuando se hablaba de duelo, decía que había diferentes tipos de duelo. Existía el duelo por el fallecimiento de un ser querido, la separación de pareja, la pérdida de un trabajo que estaba, obviamente, o que te daba una identidad, ¿ya? Cuando se cambia de ciudad, de un grupo de amigos, o de un grupo, en Correcto. este caso, que te desenvolvías, y obviamente ahí tú tenías una imagen, y esa imagen se rompe o se destruye, porque obviamente hay una separación, se fue, o hay una pérdida, y obviamente te queda ese proceso que obviamente ya no es lo mismo de antes. Entonces, cuando se hablaba obviamente de duelo, yo la asociaba directamente a todo lo que tú mencionabas. O sea, nosotros caemos en un proceso en el que estamos, ya sea el tema que hablemos, ya no vamos a tratar de obviamente especificar qué tipo de soltar o qué tipo de duelo vamos a vivir, porque obviamente cada uno lo lleva a su experiencia. Puede alguien haber Correcto. terminado con su novia, novio, puede haber perdido a un tío, a un abuelo, una madre, padre, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de nosotros es asentar unas bases para obviamente comenzar a de a poquito ya seguir un camino. Entonces, teniendo en cuenta esto, quería también, comenzar a tratar de que tú nos apoyaras con cada una de las fases. Como yo te digo, o por lo menos con lo que tengo de información, cada una de las fases tiene un recorrido. Y ese obviamente recorrido me gustaría a mí que nos fuera ayudando a obviamente tratar de entenderlo, cómo pasa, y cuando ya obviamente termines de hacer la descripción y todo, tratar de pasar al siguiente para tratar de tener un camino hasta llegar al punto de poder decir, oye, este es el momento en que voy a soltar. Entonces, si en este caso te gustaría y nos puede Correcto. ayudar. Sí, sí, solamente quiero hacer una pequeña acotación. Es extraño y realmente yo esto lo vengo estudiando recientemente, pero el proceso de duelo no comienza hasta que hacemos la aceptación. O sea, mientras nosotros estemos esperando que esa situación que murió resucite de alguna forma milagrosa, lamentablemente el proceso de duelo no comienza. Nos quedamos como en una especie de limbo y nos quedamos atascados allí en una cosa que no termina de decantar. ¿Por qué? Porque la persona está esperando algo. ¿Sí? Entonces, o sea, y es una prolongación innecesaria del dolor y allí se convierte en sufrimiento. ¿Sí? O sea, porque mira, es como dice el dicho en Venezuela, o sea, es mejor caer que estar guindando. ¿Ya? Y la verdad es que la persona, mientras no acepte la situación y mientras todavía esté consciente o inconscientemente, que esto casi siempre es inconsciente, esperando que la situación se revierta por alguna suerte de magia, Magia. lamentablemente, sí, lamentablemente la persona no entra en un proceso serio de duelo porque no termina de sentir el dolor, porque no termina de sentir que perdió. ¿Sí me Y no explico? lo Porque asimila. es exactamente. Entonces, obviamente está Entiendo. ahí, entonces comienza una melancolía, comienzas a extrañar y comienza como a quedarse atascado allí y bueno, realmente allí se complican las cosas. El duelo comienza cuando hay la aceptación y yo te diría que, o sea, el soltar es una de esas partes del duelo y es parte de, o sea, está como dentro de esas primeras etapas, o sea, de soltar eso, obviamente se va soltando como por partes, ¿no? Yo creo que también uno poco a poco va procesando el evento, lo ocurrido, y va procesando las partes del mismo y poco a poco, en la medida que el alma de la persona vaya comprendiendo cada una de las cosas y las vaya aceptando y las va procesando, las va soltando. O sea, no, de pronto no vamos a hablar de que lo soltó completamente, pero lo va a ir soltando por partes. Comienza, Porque inicia. exactamente hay un proceso. Entiendo. En Correctamente. este caso, Andrés nos dice, para soltar, uno debe ser valiente, porque es complejo. Tan complejo que algunos caen en tratamientos psicológicos. En este caso Mira, también nos comenta Tomás González Ruiz, nos dice, cuesta mucho más soltar cuando uno es responsable de esa pérdida. Obviamente
también sé por qué comentó esto o por qué pongo el comentario, porque obviamente va dentro de lo que tú nos comentabas, o sea, uno tiene que entender, aceptar. O sea, el proceso de aceptar obviamente es un entendimiento personal de las razones, causas y obviamente lo que se viene hacia adelante. Pero obviamente es para poder llegar a soltar o entender, hay que saber cuál fue la responsabilidad, también hay que asumir y obviamente también entender de que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos vivir el presente y arreglar un futuro. Sí. Bueno, yo lo que pudiera decirle en principio a Tomás, mira, en la medida de que, porque sí, o sea, nosotros muchas veces tomamos decisiones, hacemos, o llevamos un rumbo de acción que hace que situaciones terminen a lo mejor de formas que no esperábamos o que no pensábamos que podía ser así ocurre pues la situación. Sin embargo, siempre estamos a tiempo de poder hacer un pequeño resarcir de esa decisión. Yo creo que si la persona que estuvo involucrada en esa situación siempre va a valorar que de pronto tú, después del tiempo, tú puedas acercarte y decirle, oye, realmente creo que no fue lo correcto, o a lo mejor fue lo correcto, no lo sé. O sea, tengo muy pocos detalles, ¿no? Pero siempre, si de pronto quedó algo que luego con el tiempo me doy cuenta que no lo hice bien, siempre la otra persona, si es madura, va a valorar el hecho de que tengas una conversación sincera. Claro, ¿cómo no? Y reconociendo tu responsabilidad. Si por el contrario ya no es posible comunicarse con esa persona o incluso tú sabes que esa pérdida la tuviste, o sea, hiciste algo, soltaste algo que sabías que necesitabas soltar por tu salud, por tu bienestar, por tu integridad, aunque duela, entonces, bueno, ya el proceso es de entender que, o sea, lo que le pudiese recomendar es tratar de recordar las cosas que te llevaron a soltar a la persona. Entiendo. Porque si nos quedamos atascados o sea, lo que puede hacer que cueste que soltemos la situación es recordar las cosas bonitas. No, bueno, claro, aquí me estoy yendo un poco a pareja que no sé, me da la sensación de que pudiese ser algo de pareja, no lo sé, Tomás, disculpa si estoy equivocada, pero bueno, si te gustas nos puedes dar un poquito más detalles. Y con respecto a lo que nos decía el otro chico en su comentario de los tratamientos psicológicos, miren, realmente yo recomiendo que para ciertos procesos se asista a terapia. O sea, asistir a terapia no es lo que en nuestra cultura se cree de que va la gente que está loca, va la gente trastornada. Amigos, créanme, todo ser humano merece el acompañamiento de un profesional en ciertos momentos de su vida. O sea, creo que así como le damos importancia a ir al dentista cuando tenemos un dolor o incluso un chequeo periódico fijo, así como vamos a todos los otros especialistas, el oftalmólogo, o sea, el internista, etcétera, etcétera, es necesario que a la salud mental le demos esa misma importancia. Y ahora más que nunca, o sea, yo quiero hacer la invitación pública a que si estás atravesando un proceso, créeme, va a ser el tiempo y el dinero mejor invertido. Por supuesto, tiene que buscarse un profesional, tienes que buscarse a alguien que tenga testimonios probados de personas que ha tratado, que tenga vocación por lo que hace, que no haga lo que hace por dinero solamente, sino que tenga vocación y realmente tener un acompañamiento. O sea, hemos cometido un error tratando de resolver nuestros problemas de tipo mental y emocional solos, porque si algo tiene nuestra sociedad, o sea, inmediatamente anterior a nosotros y las que tenemos ahorita, es que estuvimos muy faltos de educación emocional. Sí, o sea, y el ámbito mental y emocional ha estado muy desconocido. O sea, yo recién estoy entendiendo y yo tengo años metida en este mundo que, o sea, hay mucha más gente con trastornos y con psicopatías de lo que uno cree. O sea, y son líderes de empresas y son personas, o sea, y tú dices que no puede ser. Sí, sí puede ser. O sea, ¿ok? Y todos necesitamos acompañamiento en ciertos momentos de la vida y con ciertas situaciones. Vamos a comenzar, obviamente, por los comentarios. Primero, enviar un saludo a María Daza, en este caso que estuvo comentando, un saludo enorme. Y en este caso Andrés nos dice, yo nunca pude aceptar la muerte de mi hermana, nunca lo acepté, ni menos solté. Ese fue un cambio drástico en mi vida.
Para poder obviamente entender estos cambios, obviamente, como yo había mencionado, hay ciertas fases que obviamente nosotros avanzamos para llegar a un proceso de aceptar. No es solamente o no se comienza solamente aceptando, ya que tenemos que entender de que esto es un problema, como tú habías mencionado, por algo se necesita un especialista. Entonces, entendiendo de que obviamente para llegar a ese proceso que es aceptar y de ahí en adelante asumir lo que pasamos y poder categorizar lo que hicimos, comencemos con la primera fase, que en este caso se corresponde a la negación. Cuéntanos un poquito de lo que corresponde a la negación dentro de la fase de una persona cuando tiene, en este caso, una pérdida, un duelo, etcétera. Sí, bueno, o sea, claro, no puedo evitar tratar de darle un comentario aquí a nuestro amigo que nos hace este planteamiento antes de responderte, Gonzalo. Mira, no tengo idea de hace cuánto sucedió esto. De hecho, esta es una de las pérdidas más difíciles de sobrellevar. Las pérdidas de seres queridos, bien sea por situaciones fortuitas de manera inesperada o bien sea por alguna enfermedad, alguna situación. Lo que pasa es que cuando hay una enfermedad, la enfermedad misma y el transcurrir de la enfermedad le da a la familia el tiempo para irse preparando para lo que viene. Pero cuando son situaciones accidentales fortuitas, lamentablemente, el choque es muy fuerte, ¿ok? Lo que le pudiese recomendar a nuestro amigo es que pueda buscar la ayuda, buscar a alguien con quien se sienta en confianza, con quien se sienta bien, porque también nuestro terapeuta nos tiene que, o sea, tenemos que sentirnos en confianza de poder hablar con esta persona, sentir que estamos en buenas manos, ¿ok? Que lo pueda ayudar en este proceso porque sí son procesos difíciles, pero es posible que él salga de allí. Y es posible porque estoy segura que ese ser querido, sí, Andrés, es que me imaginé porque dice que fue inesperado, porque por las características. Pero o sea, los terapeutas tenemos y tienen las herramientas para poder irte ayudando paso a paso en ese proceso, porque si de algo estamos seguros es que nuestros seres queridos quieren que nosotros estemos bien y quieren que nosotros estemos felices y que estemos conscientes de que ellos, donde quiera que estén, bueno, yo soy de las que piensa eso, que en algún lugar ellos están cuidando de nosotros y quieren vernos felices. Y si estamos aquí, aunque otros no estén, hay alguna razón. Y esa es la invitación que quiero dejarte, Andrés, que puedas ubicar a alguien y bueno, puedas iniciar, por supuesto, si ese es tu deseo hacerlo. Yo tengo una amiga que también perdió a su hermana y realmente he sido testigo de que ha sido un proceso largo, pero es posible irlo aceptando, ¿bien? Ok, Gonzalo, entonces íbamos con tu pregunta. Vamos a un poquito recapitular, porfis. Sí, no hay problema. Como yo te comentaba, dentro de lo que es la pérdida, hablábamos de fases. Y obviamente yo quería Correcto. que nos comentaras un poquito, partiendo por cada una de las fases y que nos fueras enseñando o guiando un poquito cómo avanzar de una fase a otra. O sea, que en este caso yo te comento la fase, tú nos dices más o menos el planteamiento, etcétera. Cuando ya obviamente tengamos esa fase, pasemos a la siguiente para ir de a poquito avanzando y llegando obviamente al punto que es soltar. ¿Ya? Perfecto, excelente. Fase 1, en este caso, se comienza con la negación. Cuéntanos un poco qué corresponde a la negación. Bueno, lo que te comentaba hace un ratito, o sea, es tan impactante la situación o es eso, el vacío que deja, que no lo acepto. Es como decir, no puede ser. No puede ser que esto me esté pasando, no puede ser que esto me esté pasando a mí, no puede ser que esto haya ocurrido. O sea, es un estado donde no, es como un choque con la realidad, de decir, no puede ser. Evidentemente, ahí estamos atascados en no aceptar, porque estamos negando lo que ocurrió. Básicamente eso, muy concreto. Dentro de la negación, cuéntame un poco, ¿está lo que es la transformación de la realidad? De decir, en vez de decir, oye, no pasó, a decir, oye, pasó esto de esta manera y transformando obviamente la realidad o eso es adicional. Mira, lo que pasa es que todavía allí, inclusive, hay muchas veces donde ni siquiera nos damos cuenta en qué momento ocurrió. O sea, no podemos ver la transformación de la situación, sino que entramos en como en un choque de decir, ¿en qué momento ocurrió esto? ¿Ya?
¿En qué momento terminó? ¿En qué momento pasó? ¿En qué momento me despidieron? O sea, es como, ¿sabes? La persona todavía, evidentemente, ¿y por qué no lo aceptamos? ¿Y por qué caemos en esta fase y es una de las primeras o las más comunes? Porque duele. Porque si nos enfrentamos a la realidad, a una realidad que, como tú bien dices, cambió, se transformó, viró, duele. Entonces, inconscientemente estamos evitando sentir ese dolor. Pero es humano, es normal. Es normal, o sea, el ser humano va instintivamente a evitar el dolor. Y por eso estos procesos, no son eventos, son procesos. Va Entonces paso a podríamos paso. decir que rechazamos en este caso nuestros sentimientos como un mecanismo de defensa. Estamos rechazando la nueva realidad, como porque esa nueva realidad, si yo la acepto como es, me va a doler. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Uh-huh. Entonces avanzamos a la segunda fase. En este caso, la segunda fase es nombrada como ira. Cuéntanos un poco cómo llegamos a esto. En este caso, cuando se hablaba de descripciones, más que nada, que nos culpamos a nosotros mismos, a alguien más, dentro de lo que corresponde a la ira. Cuéntanos un poquito. Bueno, ahí fíjate, en la ira ya estamos avanzando un poco. ¿Por qué? Porque obviamente ya no estamos negando, pero ahora lo que vemos nos da rabia. Nos da rabia, da rabia, da rabia. Entonces pensamos en cómo actuó la otra persona o cómo se dieron las cosas, porque ahí la ira es con todo. Puede ser contra la circunstancia, contra Dios, contra la otra persona, contra mí misma, contra la vida en general, etcétera. Entonces, pero allí hay un espacio de nosotros que, a pesar de que le da rabia, está empezando a ver esa nueva realidad y la está empezando a aceptar. O sea, a pesar de que hay una rabia incontrolada, obviamente tampoco A significa de veces que ya... no tiene control. Uh-huh. Y detrás de la Significa, rabia lo que hay es una profunda tristeza. Siempre que veamos rabia, lo que hay detrás de la rabia y subyacente a la rabia es una profunda tristeza. ¿Ok? entiendo. Y por eso es que después decanta en eso. Pero claro, me siento triste, pero como no lo quiero aceptar, como no me quiero sentir triste y como no quiero evitar el dolor, pues entonces voy, o sea, lo enmascaro con rabia porque, o sea, la rabia de alguna manera todavía me hace sentir que tengo control, que tengo poder. O sea, la rabia es movilizadora y la rabia, o sea, la rabia es un espacio un poco del ego, obviamente. Pero es que justamente, o sea, lo que estamos es inconscientemente evitando un dolor, evitar caer, o sea, lo que yo puedo describir es que uno se rinde y dice, sí, esto me duele, y me duele mucho y es horrible, o sea, y entregarse a ese dolor no es fácil. O sea, por eso es que lo vamos haciendo como de a poquito, ¿no? Y la rabia está allí, pero detrás de la rabia lo que hay es la tristeza de la pérdida. Uh-huh. Tomás, en este caso, nos vuelve a comentar un poquito de lo que a él le había pasado y dice, yo perdí a mi mascota, tenía una conexión increíble, pero me descuidé y por un accidente partió de este plano. Esta culpa no me deja soltar y seguir adelante. En este caso, ese fue el motivo. Claro, bueno, Tomás, mira, puedo decirte que es algo muy, mira, muy común, a pesar de que parezca lo contrario, ¿ok? Y lo que te puedo decir es que eres un ser humano, o sea, lo importante es que no fue algo, por supuesto, planeado, somos seres Premeditado. humanos, como seres humanos, pues tenemos espacios de error, obviamente, y empieza por allí. Empieza reconociendo que tú hiciste hasta donde pudiste lo mejor y que no siempre, inclusive porque a veces nos culpamos de por qué me descuidé, por qué hice esto, pero hay que también tomar en cuenta todas las circunstancias que te estaban rodeando en ese momento. ¿Ok? O sea, y la edad que tenemos, qué estábamos atravesando en ese momento, qué ocurrió. Y mira, simplemente a veces los descuidos ocurren. O sea, ¿cuánta gente no hay que se cae en la calle, se fractura? O sea, o tropieza a otra persona y lamentablemente le genera algún tipo de hematoma, o sea, etcétera, o cuántos errores humanos pues no han ocurrido, inclusive con mayor envergadura, o sea, conductores de autobús que se quedan dormidos, o sea, hay toda una serie de circunstancias o sea, bueno, pongo estos ejemplos extremos, pero lo que quiero compartirte, Tomás, es que, o sea,
te puedas mirar con amor y con compasión, y aceptar que, bueno, en ese momento específico tuviste un fallo perfectamente natural, correspondiente a tu naturaleza humana. Entonces, y desde allí perdonarte, hacerte un perdón a ti mismo por las circunstancias en las que ocurrió la situación. Y créanme, yo los puedo entender con mascotas, porque yo tuve una mascota y yo también durante muchos años me culpé. Y sé que es un dolor que puede ser muy profundo, o sea, y uno se puede culpar muy duro porque no hizo algo a tiempo, porque X, ¿no? Pero tenemos que ser compasivos con nosotros. Oye, a mí me pasó eso. Yo debo decirlo. Yo tuve un viaje. En algún momento de mi vida tuve un viaje. Y yo tenía un hijo mascota. O hijo perruno, como le dicen, ¿ya? Porque obviamente ya no pasa a ser la mascota del patio que cuida la casa, sino que ya termina siendo un familiar o Sí. un hijo para Sí, uno. el vínculo es fuerte, sí, claro que sí. Y yo este viaje obviamente era fuera del país y no lo podía llevar, porque quienes viven en Chile o quienes han viajado fuera saben lo que significa llevarse una mascota fuera del país. Es tremendo el trámite y lo otro es un gasto de dinero increíble, o sea, Importante. de verdad, desmesurado. Y por X motivo yo tuve que alejarme de él. Obviamente para que se generara un poco el desapego de parte de él hacia mí, porque imagínate, dormíamos juntos, ¿qué te puedo decir? De verdad que era increíble. Y tuve que empezar a desapegarme porque uno, yo viajaba, no me lo podía llevar, y lo otro, él estaba muy acostumbrado a mí. Pasó esto de que obviamente yo me empecé a alejar de él y por X motivo le entró una enfermedad de perrito, el cual fue fulminante y partió. No saben las veces que me culpé, porque obviamente en el proceso en el que fue en un momento en que yo estaba desapegándome de él, o sea, estaba tratando de que obviamente él no estuviera tan cerca mío, de que él aceptara a los demás miembros familiares, porque obviamente iban a ser quienes lo cuidaban desde ese punto en adelante. Entonces, yo igual puedo entender mucho eso, porque al final, por X motivo y por las razones en las que yo estaba, tampoco pude estar cuando él estuvo en el veterinario, estuvo hospitalizado y cuando partió. Entonces, yo entiendo eso, me dolió mucho, pero hay que entender situaciones, o sea, tampoco podemos llevar una carga emocional por tanto tiempo flagelándonos a nosotros mismos, cuando tampoco podemos cambiar el futuro, o sea, perdón, el pasado, y obviamente queda mantener las cosas buenas para que los recuerdos que estaban a través de, o que se generaron por, sean esos que perduren hacia adelante y nos haga recordar, y no solamente el dolor. Sí. Por lo menos mi vivencia, imagínate, o sea, yo creo que ni se imaginan cuánto duele. Sí, sí, duele mucho. El decirse, Muchísimo. no lo voy a tomar, no lo voy a mirar, no le voy a hacer cariño hoy, y después decir, se fue. Sí, o sea, ¿qué te puedo decir, Gonzalo? Son cosas de la vida, obviamente Sí. es lo que hay, no podemos cambiar, obviamente ya la vida tiene un guión escrito y tenemos que vivir obviamente con eso. Vamos a pasar a la tercera fase para ir avanzando en este caso dentro de nuestra conversación, y la tercera fase habla de negociación. ¿Y en qué se describe esta fase? Dice que con tal de aceptar y asumir la pérdida, estamos dispuestos a negociar todo lo que sea posible. Cuéntame un poco esta fase que para mí igual es extraña escucharla. Claro. Yo le interpreto en ese momento donde, ok, ya la rabia empieza a bajar, ok, y entonces evidentemente ya voy quedando como más en contacto con lo que realmente siento, ¿sí? Y allí es muy importante en esa fase de negociación, es tomar la conciencia de lo que te estaba diciendo en un principio. Tengo que empezar a recordar las razones que me llevaron a tomar la decisión, si fui yo la que la tomé, o a empezar a ver las posibilidades, las cosas que me despertó esta situación en mi vida, si fue ajena a mí, ¿ok? Y valorar también todo lo demás que tengo alrededor, que es bueno, que es positivo, ¿ok? Y que muchas veces cuando estamos en medio de un duelo tendemos a olvidar.
Ok, porque ¿qué es lo que ocurre? Si la persona pierde su empleo o pierde, de pronto quiebra su negocio, ¿qué ocurre? Tenemos la tendencia normalmente a concentrarnos en eso o sea, y eso abarca todo, ¿ok? Pero en ese momento de negociación es importante recordar, oye, pero tienes salud, ¿sabes? O sea, ningún miembro de la familia está hospitalizado, tú no estás hospitalizado, puedes volver a comenzar. Hay un millón de empleos más en los portales de trabajo. O sea, afuera hay un millón de oportunidades que no sabes qué maravillas y qué bendiciones pueden haber detrás de esto. Puedes iniciar nuevamente un emprendimiento, o sea, hay incentivos, hay créditos, hay préstamos, o sea, si tu trabajo es bueno, en cualquier momento puede haber alguien que quiera asociarse contigo. O sea, es importante ir poco a poco, ir tocando la realidad, o sea, y poder separar esta situación del resto de las áreas de nuestra vida para que no tumbe todo. O sea, porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando la persona se deja absorber por este proceso, se atasca, y se queda allí y no busca ayuda, entonces empiezan a afectarse todas las demás áreas, entonces la salud se ve comprometida, entonces empiezan las migrañas, pueden haber otros tipos de problemas nerviosos, empieza el insomnio, empiezan los problemas estomacales, de digestión, la persona pierde el apetito, bueno, o sea, y por allí para allá, pare usted de contar cuántas consecuencias más podemos tener. Y la verdad es que normalmente se afecta una sola área. O sea, normalmente hay otras situaciones más catastróficas, pero sin embargo, siempre que haya vida, hay esperanza y o sea, siempre que estemos vivos, hay una vía de solución, ¿ok? Y, o sea, siempre se puede. Y yo puedo decir que siempre adelante hay algo mejor, hay algo lindo, y hay un aprendizaje, porque detrás de todo esto lo importante es observarnos a nosotros y ver cómo nosotros estamos siendo transformados por esta situación. ¿Ok? O sea, ¿qué afloró de mí? ¿Qué afloró de mí que yo no conocía? ¿Qué nuevas herramientas, qué nuevos talentos, qué nuevas, o, o sea, qué nuevos dones puedo poner yo a funcionar? ¿Cuántas personas no han descubierto un emprendimiento personal exitoso a raíz de un despido? ¿Cuántas personas no han conseguido luego, más adelante, o sea, una pareja sumamente mejor luego de haber terminado con su relación anterior? Exacto. ¿Cuántas personas, por ejemplo, yo como venezolana les puedo decir, o sea, a mí me dolió muchísimo dejar mi país. O sea, eso es un dolor, de hecho, es algo con lo que el migrante tiene que vivir. Nosotros tenemos que aprender a vivir con ese algo que dejamos atrás, ¿ok? Pero en el proceso empezamos a ver las bondades, las bendiciones, las maravillas de esta nueva tierra que nos abrió los brazos, al menos en mi caso. Y yo puedo decir que yo estoy enamorada de Chile y lo he dicho varias veces, inclusive en tus programas, Gonzalo. O sea, yo amo este país, amo a los chilenos, me encanta. Y tengo que aprender y muchas cosas han cambiado, pero puedo ver la maravilla y puedo ver la luz en medio de eso que en un primer choque parece muy oscuro, pero siempre hay algo bonito detrás. La luz al final del túnel. Exactamente. Y esa es la negociación. Esa es la negociación. O sea, ok, perdí esto, pero ¿qué estoy ganando? Perdí esto, pasó esto, pero ¿qué aprendí? ¿Cómo me estoy transformando yo? ¿En qué áreas de mi vida estoy mejorando? O sea, y empieza una mirada hacia adentro. O sea, siempre en esa negociación la mirada es hacia adentro, hacia mí, la participación que tuve, mi nivel de conciencia normalmente, si yo me entrego a un trabajo serio, evoluciona, crece, porque me entiendo mejor, me conozco mejor, tomo decisiones que después en un futuro me van a favorecer, pongo mejores límites, o sea, son muchos caminos los que se abren cuando tenemos estas situaciones, porque las situaciones pasan por algo, porque la vida, y yo sé que esto a veces es difícil decirlo y escucharlo, pero la vida es sabia y perfecta. Sí. Eso es verdad. Eso es muy cierto. Oye, nos vamos a pasar a la fase 4. Yo creo que esta es la fase más oscura que pasamos nosotros dentro de lo que corresponde a el duelo, la pérdida, para obviamente ya empezar a avanzar y llegar a nuestra meta, que es el soltar. Y la fase 4 habla de depresión. Y la descripción de esta fase dice que nos rendimos ante la pérdida y asumimos la tristeza. Antes de que me comentes,
Tomás nos comentaba o nos decía que obviamente los perritos o las mascotas pasan a ser un integrante más de la familia y Frank González nos comenta, hola chiquillos, así que hola Frank, espero que esté todo bien por allá, un gran saludo. Y también María Daza, el alma sabia, por supuesto, es un proceso de energía enorme y tenemos un tema enorme pendiente sobre alma. Ya vamos a comentar. Cuéntanos un poquito. En la fase 4, cuando hablamos de depresión, que yo en lo personal siento que es el punto más oscuro antes del amanecer. Recuerda que se dice que el momento más Correcto. oscuro de la noche es antes de que amanezca. Entonces, cuéntanos un poco de esta fase. Bueno, ya les he adelantado un poquito. Exacto. De hecho, lo comenté exactamente con esas palabras. Es rendirte al dolor. Yo no lo llamaría depresión necesariamente, porque o sea, la depresión tiene como una acepción un poco distinta, pero yo sí le diría el proceso de la profunda tristeza, ¿ok? Es una tristeza profunda, porque, o sea, en sí nos rendimos, ya no luchamos más con esa situación, ya no la negamos, ya no nos da rabia, nos entregamos a ese dolor, ¿ok? Es un poco abstracto explicar esto, pero es que es un dolor que hay que vivirlo, hay que llorarlo, es el momento donde viene el llanto, ese llanto nocturno o ese llanto en las noches, esos desvelos en la madrugada para llorar, es válido. ¿Ok? Viene el momento donde muy posiblemente en esta fase nos aislamos un poco, ¿ok? Disminuimos las salidas con amigos, disminuimos exposición en algunos sitios públicos, disminuimos exposición en redes sociales, o sea, y es necesario. Es necesario. En esta fase es importante, eso sí, mantener contacto con personas claves. Si tienes tu terapeuta o tu psicólogo o tu mentor, o mentora, mantenerlo cerca, tener a un par de amigos como máximo que realmente te brinden un apoyo sincero, un par de familiares que te brinden apoyo sincero, pero sí es importante eso, ¿ok? O sea, Y es tú un podrías decir que proceso, no. Uh-huh. Te comentaba de que no está mal que yo, por ejemplo, estoy pasando un proceso doloroso, etcétera, etcétera, y me vaya para adentro. O sea, no tenga ganas de salir, no tenga ganas de hablar con nadie. Eso es normal. O sea, es tampoco es totalmente normal. insano realmente porque son procesos, ¿o no? No, es totalmente normal, es válido y hay que hacerlo. Hay que Comprendo. hacerlo. ¿Cuánto es el tiempo que obviamente uno debe llevar? Es Entendiéndose, obviamente, proporciones. justamente eso era lo que te iba a decir. Esto es un proceso que no hay que forzarlo. Se va Ya. a llorar lo que se tenga que llorar. Les quiero asegurar a todos los que nos vean y a todos los que me escuchen que va a llegar un momento donde no vas a querer llorar más. ¿Sí? Va a ¿Ya? haber un momento donde ya no te vas a desvelar, vas a dormir la noche completa y te vas a sorprender. Porque esto es algo, o sea, hay que permitirle al alma que, bueno, que viva el proceso. Hay que hablar de esto. O sea, hay algunas personas, o habemos algunas personas, sobre todo las mujeres, necesitamos mucho como hablar, como echar el cuento, como, sí, ¿El pero por eso chisme? les digo, sí es importante, sí es importante tener personas claves. ¿Por qué? Porque en esta fase es muy delicado que podamos caer en el error de contárselo a alguien indebido, que no tenga la madurez, que no tenga las herramientas. Generalmente nuestras amistades no manejan herramientas de esto, porque nuestras amistades, a menos de que sean graduadas en psicología o que tengan alguna certificación seria en coaching, en terapia, no saben de esto y o sea, no nos van a dar un consejo acertado. Por mucho que nos quieran, no es por maldad, es porque no saben, ¿ok? Por supuesto. Entonces es muy delicado que en esta fase conversemos con alguien indebido porque sus palabras nos pueden afectar. Y les quiero decir, no es el hecho del masoquismo, no es el hecho de que voy a agarrar la herida y le echo sal, y o sea, no, es el hecho de ir observándome cómo me voy sintiendo, si siento la necesidad de llamar a un amigo o a una amiga y hablar con esa persona específica, que a lo mejor no me da ningún consejo, sino que simplemente me escucha sin juzgarme, me escucha sin querer darme consejos, porque esta es una fase donde no necesito consejos. Lo que necesito es que me escuches con amor, que me escuches con compasión, que me escuches sin juicios. ¿Sí? Un O sea, oyente. exactamente. O sea, esta es una fase donde la persona que está atravesando este dolor ya no necesita nada. Ya la persona sabe lo que pasó, ya la persona sabe lo que está pasando. La persona, si cometió errores, ya lo sabe. Te aseguro que ya los conoce. Lo que necesita es un hombro
dónde apoyarse y llorar si lo necesita. Lo que necesita es esa contención emocional de alguien que simplemente le diga, te aseguro hermano, te aseguro hermana, que lo vas a lograr, vas a salir de esto, vas a estar bien. Y mientras tanto, aquí estoy para escucharte el cuento 500.000 veces más, no importa. O sea, sí, de verdad, y es algo que no se debe presionar. En cuanto al tiempo, Gonzalo, no hay manera de ponerle tiempo a esto. O sea, yo parto de la idea de que las personas que en un mes tienen un proceso, o sea, mira, es que no se puede poner tiempo. O sea, los procesos del alma casi siempre son procesos largos. Y yo me cuando digo refiero, largos es que pueden ser 60 días, 90 días, 6 yo meses, obviamente depende. entiendo esto de los procesos, de que obviamente no hay un tiempo. Lo que pasa es que yo te comento un poco esto, por obviamente tratar de poner un signo pare a la autoflagelación, porque Sí, obviamente correcto. cuando uno está en este proceso, el dolor, las sensaciones, recriminarse, también obviamente yo creo que genera un poco también de odio, porque se juntan todos y no son buenos sentimientos, obviamente, por algo. Claro. Está uno entre soledad, apartarse de esta vida social, o en este caso tecnosocial, que serían las redes sociales. ¿Ya? Entonces, obviamente yo, ¿por qué te lo comentaba? Porque obviamente si duele algo, tiene que doler. O sea, yo siempre he dicho, si me va a doler, yo voy a llorar 5 días y de verdad voy a estar, como se dice en Chile, y mal dicho, a moco tendido 5 días llorando, ¿ya? Pero al sexto tengo que pararme. Y si obviamente uno lo menciona de que obviamente se tiene que tomar la vida o vivir el duelo, ¿cuál es el parámetro en que tú tienes que igual decir, oye, ya llevo 60 días, llevo 80 días, pero necesito ya el cambio de Claro. switch? Mira, es que ¿Cómo? el alma lo sabe bien. Ojo, va a depender ciertamente, va a depender de la profundidad del vínculo que se tuvo con esa situación o con esa persona y el tiempo. Nunca va a ser lo mismo la chica o el chico que terminó una relación de 8 meses, 10 meses, un año de noviazgo a una persona que se está divorciando, un divorcio de donde hubo 10 años de matrimonio, donde hubo 2 hijos de por medio. Entiendo. No son, no, o sea, yo no puedo comparar el duelo de la chica o el chico de novios del señor y la señora casados. Puedo comparar. Por supuesto. Y eso va a ser algo completamente distinto. No va a ser lo mismo la persona que perdió su empleo de un año, pero que era un empleo soñado, etcétera, a la persona que dedicó 10 años a una empresa, que fue fundador, que implementó mejoras y de pronto se ve desempleado, ¿verdad? O sea, salvando todas esas diferencias, parámetros para saber que no estoy forzando la barra. Normalmente, si nos entregamos seriamente a esos días de llanto y no tratamos de reprimirlo, normalmente sanamos rápido. Yo diría que esa es la vía más rápida, pero hay que tocar ese dolor que casi que viene del mismo. Tocar fondo. Mientras más rápido lo toquemos y nos entreguemos sin luchar contra eso, más rápido vamos a sanar. El alma normalmente va a tener un momento donde ya el chorro de llanto se cerró. Ya no tengo más ganas de llorar. Pero si yo llego al punto de no tener más ganas de llorar y yo a propósito me pongo y agarro la caja de las cosas que regaló, o me pongo a ver las fotos del compartir con los compañeros de trabajo, desde la broma donde me botaron. Y entonces eso sí es echarle sal a la herida y eso es otra vez meterme en el papel de víctima y eso es otra vez el masoquismo, ¿sí? O sea, hay que saber, pero quiero decirle, nuestra alma es sabia. Hay una vocecita interna, hay una sensación que te dice, hey, no es necesario, no vayas por ahí, ¿ok? Ahora bien, normalmente, fíjense, y si pasa, este tipo de procesos no son así. A ver cómo lo ubico en la pantalla. Son más bien como en zigzag. No son ascendentes, sino que obviamente tienen variación. Esto va a tener caídas, bajadas y poquito a poco se va escalando, ¿ok? Puede haber un momento donde de pronto tengo semanas que no hablo del tema.
y un día de pronto me consigo con alguien y me provoca hablar, bueno, no lo recomiendo mucho, pero puede pasar. Ahora, si tengo como la necesidad de hablar o como que recuerdo una situación que, cónchale, que no la había conversado y la quiero conversar, bueno, hazlo. ¿Ok? Pero si de pronto nos ponemos como a propósito a meter el dedo en la llaga y no voy a visitar a fulana de tal o a fulano de tal y voy a sentarme a hablar del tema y me voy a tomar una botella, o sea, y ya ha pasado cierto tiempo y yo tengo tiempo sintiéndome bien, no debería porque, cuidado, el alma no, o sea, el alma hay que respetarla, tampoco puedo jugar así. Es lo mismo que la sanidad de una herida física. Sí, es lo Obvio. mismo que la sanidad. O sea, un proceso de una herida que está haciendo, que está cicatrizando. O sea, cada vez que pensemos en la sanidad del alma, acordémonos de la sanidad de una herida física, de un raspón, de una cortadura. O sea, hay un momento donde esa herida es mejor no tocarla para que cierre, para que sane, porque si me pongo a tropezarla, abro los puntos y complico la situación y hay que empezar desde cero. ¿Sí? Hay Hay que que darse estar su muy alerta espacio, con obviamente, eso. para sanar. También uno se Sí, tiene que autoayudar. correcto, correcto. Así es. Ya llega un Entonces momento vamos que a... después hablas de eso, ya no duele, hablas de eso, ya no lloras, hablas de eso, ya no pasa nada. O Y te sea, queda el aprendizaje. claro, obviamente, con el tema de los seres queridos, sí, por ejemplo, yo no puedo hablar de mi abuela porque se me aguan los ojos, no puedo hablar de mi mascota porque se me aguan los ojos, y eso pasaron ya de estos 18 años, no sé, pero es normal, porque esto es un tipo de pérdida que es una persona amada que sale de nuestras vidas de otra forma. Pero cuando son cosas que nos hicieron daño o que definitivamente fueron para nuestra evolución en otro sentido, lo ideal es que podamos hablar de eso y mirarlo con paz. Y sintiendo paz, sin sentir dolor y sin que tengamos ninguna manifestación de llanto ni ningún tipo. Es una de las muestras de que estamos sanados. Tomás nos comenta y nos dice que es muy importante, obviamente, tener una persona clave a tu lado. Obviamente, tomando en cuenta lo que tú nos habías comentado, de que tener amigos que igual obviamente nos hacen contención, Sí. nos genera obviamente un proceso de que la carga emocional o la carga en este caso psicológica no es tan grande o se puede compartir de alguna manera. Vamos a No, darle y es el... ¿Mm? imprescindible no estar solo totalmente. Es demasiado importante no quedarse solo. O sea, hay que aislarse, hay que tomar distancia de la mayoría de las personas, pero no de todas. Tenemos que tener anclas, porque ahí es donde pueden haber momentos peligrosos, ¿ok? Bueno, de otras Oye, situaciones. muy importante Y ya eso. ahí puede entrar la depresión, sí, la depresión clínica como tal, ahí sí puede llegar. Es peligroso, es peligroso. O sea, hay momentos donde no podemos estar solos, no debemos estar solos y eso es sano. ¿Ok? Nos pasamos a la quinta fase y en este caso sería la última fase que ya habla de la aceptación y se describe como una adaptación constructiva a la nueva realidad, ya iniciando nuevas relaciones, metas y proyectos vitales. Cuéntanos un poco para llegar en este caso ya y introducirnos a lo que es una adaptación. Eh, ya dejando un poquito este punto de dolor, ¿cómo tú comienzas a sentir que estás pasando a la última fase, que es aceptarlo? Porque comienzas a sentir paz. ¿Ya? Eso es, o sea, ya no duele, ya no hay ganas de llorar, ya no quiero hablar de eso todo el día, ya de pronto inclusive pude estar un día entero involucrada en otra actividad y casi ni se me pasó por la mente el evento, porque hay procesos donde todos los días lo recuerdo, pero llega un punto donde ya eso se empieza a estabilizar y uno se empieza a sentir mejor, uno lo Ujú. siente, ¿ok? Empiezas a sentir paz respecto a eso y empiezas a ver posibilidades. ¿Ok? Empiezas a ver las posibilidades y no solamente a verlas, sino a experimentarlas, a probarlas, a intentarlas. ¿Ok? No necesariamente estoy hablando de que, aunque sí puede pasar, o sea, si es una situación de pareja, de pronto conoces a alguien que te parece linda, que te parece lindo, no necesariamente te vas a involucrar de ahí mismo, yo no lo recomiendo de un solo momento con esa otra persona, pero sí te das cuenta de que, bueno, de que sigues viva, sigues vivo, si sientes, si hay más personas en el mundo y Corre esa sangre por las persona, venas. claro, por supuesto, y esa persona que estás conociendo, o sea, te hace ver que, bueno, que hay una posibilidad de pronto de una amistad, de algo, y entonces poquito a poco empiezas a darte permisos de volver a intentar cosas.
Si hablamos de un emprendimiento, pues intentas otra cosa. Si es de una mascota, de pronto la persona empieza a pensar en, bueno, en comprarse otra cosa, en comprarse otro animalito, o de iniciar alguna otra actividad, de comenzar algún deporte. Si estamos hablando de empleo, pues bueno, ya sabes, tienes mejor disposición a la hora de colocarte en la búsqueda de empleo, tienes mejor actitud en las entrevistas. Muy seguramente vas a tener una nueva oportunidad, un nuevo empleo, o empiezas incluso, se te empiezan a ocurrir cosas nuevas. Oye, a lo mejor ya no quiero seguir en esta rama de mi carrera, ahora quiero irme hacia otra rama, aprovechando este momento. O sea, siempre va a pasar algo. O sea, la vida es igual que las estaciones. Ok, viene el otoño, viene el invierno, que es como que se lleva todas las hojas, se lleva todo, pero esas hojas vuelven a nacer. Vuelven a nacer sí o sí. Hay un momento que tú dices, wow, el árbol está de puro, bueno, así solito, pero poquito a poco esas hojitas vuelven a salir, el sol vuelve a salir y nuevas cosas comienzan a suceder porque la vida sigue su curso. Y sí, sí pasa, sí pasa. Ya, y cuando sientes paz y empiezas a sentir nuevamente alegría y empiezas a evaluar y a experimentar esas posibilidades, ya se puede decir que estás readaptándote a la nueva circunstancia, a la nueva realidad. Yo encontré un escrito ante la aceptación, obviamente el proceso de duelo de aceptación, que iba un poquito de la mano, y decía, ante esto, lo más saludable posible, vive tu duelo, llóralo, escríbelo, conviértelo en arte, ve a terapia, haz lo que sientas que tienes que hacer. Tu duelo es tuyo y date el permiso de sentir lo que sientes, como lo sientas. Por muy tonto o loco que parezca, es tu sentir y merece ser vivido. Siéntelo, sin esperar la comprensión y entendimiento de otras personas, siendo muy amable contigo mismo, como si fueras un niño de 5 años el que sufra frente a ti. Déjalo estar el tiempo que necesite estar y cuando te demuestre el aprendizaje que tiene para ti, se irá y volverás a sonreír. Date tiempo, sé muy amable contigo mismo. Está hermoso ese escrito, precioso. Y lo comparto 100%, palabra por Entonces, palabra. entonces, entendiendo cada uno de los puntos, para las personas obviamente que estuvieron viendo nuestro punto de conversación, cuando hablamos de soltar, para llegar a soltar, tenemos que pasar humanamente procesos, ¿ya? Ninguno de esos procesos tiene un tiempo determinado, ninguno de esos procesos, como nos comentaba Aileen, se vive igual para cada una de las personas. A uno les va a doler más, otros van a llorar menos, hay otros que pensarán que es humillante. Bueno, lo que sea, obviamente nosotros lo vivimos diferente, entonces tienen que vivir cada uno de los procesos. Unos se van a adelantar, otros van a caer, otros van a avanzar 2 pasos, otros se va a devolver, otros simplemente lo va a hacer más rápido. Eso va en cada persona y obviamente, como tú comentabas, cada persona lo vive diferente. Hay sentimientos diferentes y obviamente situaciones diferentes que nos hacen generar, obviamente, pensamientos diferentes en nuestra cabeza. Para ya ir terminando el tema, cuéntanos un poco o danos una síntesis del proceso hasta soltar o cuando ya llegamos y decimos ya, este es el momento, adiós. ¿Cómo llegar a ese punto y cómo comenzar? Es que lo básico es aceptar. O sea, tú vas a poder soltar. O sea, mira, es darse cuenta de que voy a hacer el ejemplo con este objeto. Si yo tengo esto agarrado aquí en mi mano, con esta mano, mientras yo tenga esto agarrado, yo no puedo agarrar nada más. Por supuesto. Entonces, pero resulta que cuando estamos en procesos para soltar este elemento normalmente externo, ya no está. Yo lo que tengo es la ilusión de tener eso apretado en la mano y hacer una fuerza y termino es lastimándome yo misma con la fuerza de retenerlo. Pero es que cuando nos corresponde soltar es porque esto ya se fue. Entonces es saber, o sea, cuando yo caigo en conciencia de que mientras más rápido yo suelte la ilusión, porque esto es una ilusión, de yo tener esta situación retenida, esto ya no está, porque a mí ya me despidieron del trabajo, la pareja ya se fue, esto se fue ya, esto no existe. El que se quedó con eso allí, la ilusión de eso agarrado, es uno. Entonces, mientras yo sepa que mi mano no va a poder tener otra cosa, hasta que yo abra mi mano y suelte
y que la única persona que se está haciendo daño es la propia persona que está pasando eso, o uno mismo, yo creo que cuando caes en cuenta de eso, es la toma de conciencia que más rápido te va a llevar a aceptar y que más rápido te va a poner de frente con la tristeza, vas a vivir tu tristeza y puedes seguir adelante. De darse cuenta de lo inútil que es. Y es lo que te digo, es una ilusión. El objeto, la situación, la relación, ya no está. Es solamente la ilusión de que lo tenemos allí. Oye, muy lúdico, que te puedo decir, muy lúdico, y obviamente creo que es lo más claro para obviamente entender la situación. El apretar algo que no está. Y obviamente tener que pasar por tantos procesos para entender que eso ya se fue, es ya parte de nosotros y es nuestra tarea como seres humanos para ir avanzando en nuestra vida y seguir evolucionando. Eileen, no sé si tú nos quieres comentar algo más para ya dar término al programa. Bueno, he dicho todo. Mucho amor, mucho cariño, apoyo a todas estas personas. Síganos en las redes, sigan a Gonzalo, sigan, bueno, todos estos espacios porque hay información importante. Bueno, por allí en mi cuenta estoy súper atenta a todos sus comentarios, sus DM, lo que me quieran contar. De verdad que estoy súper atenta porque esto, o sea, poder brindarles un apoyo es nuestra pasión. Y vamos a estar siempre entregándoles mucho material bonito para darles luz en medio de esos procesos que a veces son tan oscuros. Yo y lo dudas, que puedo consultas, decir, dejen sus comentarios. lo que les puedo decir, abajo en la parte inferior, nuevamente está el Instagram de Eileen, para que cualquier duda, consulta, obviamente ella también hace podcast, entonces obviamente tiene invitados, tiene también conversaciones, para que obviamente la vayan siguiendo, ahí está, Instagram, To Real Coach, y obviamente vayan quitando cada una de sus dudas. Vamos a tenerla nuevamente acá, seguiremos conversando, pero si ustedes quieren o quedaron con algún tema pendiente o quedaron con alguna duda dentro de lo que ella nos estaba comentando, pueden pasar o pueden ir a la caja de comentarios, obviamente ella también la va a estar mirando, así que cualquier duda, inquietud, va a estar ahí. Yo lo que te puedo decir a ti en lo personal, Eileen, de verdad muchas gracias por el apoyo. Qué gusto tenerte acá. Habían semanitas que ya obviamente habíamos estado lejos, yo te había estado engañando con otras personas, pero qué rico volver a estar contigo. Oye, déjame dejarte invitado para este jueves, porque este jueves tenemos un programa de impacto. Pero fuera de eso, de verdad agradecido, espectacular. Creo que más lúdico no pudo ser, sobre todo el final, la parte final. De verdad que quien no entendió eso ya es porque obviamente no lo quiere hacer o directamente se tapa los ojos y los oídos de forma personal. Algo a la gente antes de que obviamente terminemos nuestro programa. Mira, muchos cariños, bendiciones y bueno, déjennos sus temas, los temas que quieren escuchar, los temas que les gustan y por supuesto inviten a otros, compártanlo con otras personas a quienes también les pueda ser útil esta información. Bueno, me despido, te doy unos besotes y unos abrazos enormes a la distancia. Cuídese porque obviamente acá, por lo menos en Chile, comenzó un tercer brote y no encontramos algunos en fase 2, que significa una transición, que tenemos restricciones, y otros como yo, que en este caso en nuestra comuna o en este caso provincia, si nos están viendo desde el extranjero, no, vamos a pasar a fase 1, que significa un control y unas restricciones totales. Así que, Eileen, un abrazo, que tenga una muy buena tarde y muchas gracias nuevamente. Un abrazo también para ti, Gonzalo. Gracias por la invitación. Siempre honrada de estar acá. Muchas gracias, nos vemos. Gracias. Chao. Damas y caballeros, hemos tenido una conversación bastante amplia. Hemos podido conversar un poquito de este tema que, como yo les dije al principio del programa, para mí es importante. Creo que como seres humanos nosotros debemos de estar conversando de diferentes temas, diferentes puntos de vista. Y uno de estos puntos de vista de la vida es aprender a soltar. Y para soltar, obviamente, esto no es llegar y hacerlo. Esto lleva un proceso que nosotros no nacemos con la posibilidad de entenderlo fácilmente. Hay gente que obviamente le cuesta más que a otra y hay circunstancias que obviamente te dañan y te nublan lo que sería una visión normal. O sea, yo como ser humano puedo entender muchas cosas si lo hablo a un tercero, pero ¿qué es sentirlo uno mismo? Ese es el problema, porque no lo vemos desde el punto de vista de la misma manera, entonces necesitamos una ayuda.
como dijo Eileen y como nos enseñó, nosotros necesitamos ayuda si en este caso se nos sobrepasa la situación, porque podemos llorar cuando nos duele, podemos quejarnos, podemos no tener ganas de salir, podemos tener ganas de no hablar con nadie, pero cuando eso se va extendiendo en nuestros corazones y hay una nube gigante, debemos acercarnos a profesionales. Ya entendiendo ese punto, vamos a poder avanzar estas fases, como habían dicho, negación, negociación, ira, duelo, en este caso, que era una depresión, y caíamos directamente a la aceptación, que a pesar de que uno caiga en aceptación, sigue doliendo. Y el proceso no es cuánto te va a doler o cuánto te va a dejar de doler. El proceso es llegar a entender cuál es el dolor, de dónde parte, y cuando tú ya lo entiendes, dices, este es mi punto para que mañana no me duela tanto, porque yo sé lo que me está doliendo, y de aquí en adelante mañana no me va a doler. Pasado me va a doler menos. Quizás al otro me duela más, pero va a haber un día en que ya va a doler menos que el primero, y así va a empezar a sanar. Los invito para este para este jueves 18, que vamos a tener un programazo de aquello junto a nuestra sexy coach. Ella es Cintia Céspedes, es una sexóloga o en este caso una terapeuta sexual, y ella nos va a conversar un poquito de la sexualidad. Vamos a pasar cada una de las fases de la sexualidad humana, y obviamente en estas fases, cada vez que vayamos avanzando, aprenderemos, obviamente, porque nadie está exento de aprender día a día. Y como yo les digo, cada semana, un abrazo gigante, un cariño enorme a cada uno de ustedes, y a la distancia, cuídense mucho porque anda un coronavirus por ahí. Así que un abrazo gigante, que tengan una buena tarde y muchas gracias por su visita en este programa. Chao, 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 chao.